Sé que todavía duele. Sé que la eliminación contra Inglaterra todavía nos tiene con un nudo en la garganta. Y que ver ese partido otra vez es como abrir una herida. Pero hoy te voy a dar una razón enorme para levantar la cabeza. Y no me la estoy inventando yo. Me la dio un periodista español, en vivo, en su programa, hablando de las 3 selecciones anfitrionas de este mundial. Porque resulta que los 3 países que organizaron esta Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá, se quedaron fuera en la misma ronda, en los octavos de final, los 3, todos eliminados en la misma instancia. Y este periodista español agarró los 3 partidos, los puso uno al lado del otro, los analizó con lupa y llegó a una conclusión que me hizo enderezar la espalda en el sillón. Dijo que, de los 3 anfitriones, solo uno salió de este mundial con la frente en alto, con dignidad, con respeto y con orgullo. Y no fue Estados Unidos, y no fue Canadá, fue México. Así que quédate conmigo hasta el final, porque cuando escuches las comparaciones que hizo, cuando veas cómo se fueron los otros dos, vas a entender que lo nuestro, aunque duela muchísimo, fue algo completamente distinto. Y la frase con la que cerró su análisis me puso la piel de gallina. Vamos a ello. Primero déjame ponerte en contexto, para que entiendas de qué estamos hablando. Este mundial fue histórico porque, por primera vez, lo organizaron 3 países al mismo tiempo, México, Estados Unidos y Canadá, y los 3, siendo anfitriones, con el sueño de hacer historia en su propia casa, con toda su gente empujando, se quedaron fuera en la misma ronda, los octavos de final. Ninguno llegó a los cuartos, y ahí, la pregunta que se hizo este periodista español fue muy interesante y muy incómoda. Está bien, los 3 se fueron en la misma ronda, pero se fueron igual, se fueron de la misma manera, porque en el fútbol y en la vida no es lo mismo caer luchando que caer humillado. La ronda de eliminación dice lo mismo en la tabla, pero la forma en que te vas dice absolutamente todo sobre quién eres. Y entonces empezó a repasar, uno por uno, cómo se fue cada uno de los 3. Y aquí, amigo, es donde empieza lo bueno. No te muevas. Y empezó por Canadá, que fue el primero de los 3 en caer. El periodista español lo dijo sin rodeos. Canadá se enfrentó a Marruecos en los octavos y el resultado fue lapidario, 3-0, un 0-3 en toda regla, barridos, sin goles, sin respuesta, sin argumentos. Se fueron sin siquiera darle una alegría a su gente en el partido decisivo, sin marcar ni un solo gol de dignidad. Fue una eliminación fría, sin épica, sin nada que contarle a las futuras generaciones. Con todo el respeto para Canadá, que hizo un torneo interesante y que está creciendo mucho, en el partido que de verdad importaba simplemente no aparecieron. Fueron un anfitrión más, uno de esos que pasan por su propio mundial sin dejar huella. Y luego pasó al que, para nosotros, es el más jugoso de todos, porque entonces le tocó el turno a Estados Unidos. Y aquí, amigo, agárrate, porque el periodista español no tuvo ninguna piedad, y todo lo que dijo son hechos, no opiniones. Dijo: y ahora, Estados Unidos, el país que organizó la mayoría de los partidos, el que tenía la mayor presión mediática, el que venía presumiendo su crecimiento, su dinero, su generación dorada, se enfrentaron a Bélgica en los octavos de final, en Seattle, en su propia casa, con su gente. ¿Y qué pasó? Fueron destrozados, 4-1, una goleada humillante, en su propio territorio, delante de su propia afición. Bélgica los pasó por encima con una facilidad pasmosa. De Ketelaere les hizo 2 goles y dio una asistencia él solito. Estados Unidos no compitió, no peleó, no encontró la manera. Su mediocampo no podía ni pasar el balón. Su defensa cometió error tras error. Y entonces soltó los 2 datos que rematan todo. Y aquí vienen los detalles más dolorosos para ellos. Primero, es la 4ª vez consecutiva que Estados Unidos se queda en los octavos de final. La 4ª. Y segundo, el dato que más les debe arder, esa derrota de 4-1 fue la peor goleada que Estados Unidos ha sufrido en una fase de eliminación directa de un mundial desde 1930, cuando Argentina les metió 6-1. Casi 100 años después, es su peor humillación en un mata-mata, y pasó en casa, y siguió sin piedad. Y lo que hace todo esto más doloroso para ellos es el contraste con lo que venían vendiendo.
Estados Unidos ganó su grupo por primera vez en años, sacó pecho, sus medios hablaban de una generación histórica, de que por fin el fútbol había despertado en ese país, de que estaban listos para dar el golpe, y cuando llegó el partido de verdad, el único que contaba, se deshicieron en menos de 10 minutos. Bélgica les marcó casi de entrada y ya no pararon. Ese equipo simplemente no supo competir cuando el precio del error era la eliminación, y eso, en el fútbol, lo define todo. Imagínate, amigo, escuchar eso en vivo, y entonces el periodista español volteó hacia México, y aquí, sinceramente, se me llenaron los ojos, porque la diferencia que trazó fue enorme, dijo, y ahora vamos a México, y presten muchísima atención, porque es una historia completamente distinta. México cayó, sí, y también en los octavos, pero mira cómo cayó, porque no tiene absolutamente nada que ver con los otros dos. México llegó a esa ronda después de haber ganado sus 3 partidos de grupo, 9 puntos perfectos, algo que jamás había logrado en toda su historia mundialista, sin recibir un solo gol. Después ganó también su partido de 16avos contra Ecuador, 2-0, rompiendo por fin una sequía de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa. Es decir, México ganó 4 partidos en este mundial, más que en cualquier otra edición de su historia. Y llegó a los octavos con la portería en cero durante 4 partidos seguidos, a un solo partido de igualar un récord histórico que solo tiene la Italia de 1990. Esa es la carta de presentación con la que México llegó a su partido decisivo. Ni Estados Unidos ni Canadá se acercaron ni de lejos a algo así. Y entonces analizó el partido contra Inglaterra, y aquí es donde de verdad marcó la diferencia. El periodista español dijo, y ahora vamos al partido en sí. México perdió 3-2 contra Inglaterra en el Azteca, pero ¿cómo perdió? Fue perdiendo 2-0, se levantó, descontó antes del descanso con un golazo de Quiñones, siguió peleando, descontó otra vez de penal con Jiménez y se pasó los últimos 20 minutos, más 11 minutos de tiempo agregado, atacando sin descanso, buscando el empate hasta el último aliento, con toda su gente rugiendo. Y presten atención a esto, porque es el dato que lo cambia todo. Según las estadísticas avanzadas de ocasiones de gol, México generó más peligro que Inglaterra en ese partido. México tuvo un valor de goles esperados superior al de una de las máximas potencias del fútbol mundial. Es decir, México no fue superado futbolísticamente. México perdió un partido que estadísticamente merecía empatar o incluso ganar. Y sus jugadores terminaron llorando en el césped, no de vergüenza, sino de rabia, de impotencia, de haberlo dado absolutamente todo y que no alcanzara. Eso, señores, es caer de pie, eso es irse con la frente en alto. Y añadió otro detalle que subraya el nivel de exigencia de ese duelo. Y no fue contra cualquiera, fue contra Inglaterra, una de las selecciones más poderosas y caras del planeta, un equipo que llegaba entre los favoritos al título. Los propios ingleses reconocieron, después del partido, que aquella noche en el Azteca fue una de las victorias más duras y más importantes que habían conseguido jamás fuera de su casa en toda su historia. ¿Entienden lo que eso significa? Que para eliminar a México, Inglaterra tuvo que firmar el partido de su vida como visitante. A Estados Unidos, en cambio, Bélgica lo eliminó sin despeinarse, casi de paseo. Esa es la diferencia de categoría entre una eliminación y otra. Y todavía sumó otro elemento a favor nuestro, aunque este duela un poco, y ojo, porque en ese partido Inglaterra jugó los últimos 36 minutos, más el tiempo agregado, con un hombre menos, tras la expulsión de Quansah. Sí, eso significa que México desaprovechó una ventaja enorme, y es una crítica justa que los mexicanos se tienen que hacer. Pero también significa otra cosa, que México los ahogó, que los tuvo contra las cuerdas, que los obligó a defenderse con uñas y dientes, que los hizo sufrir de una forma que ninguna otra selección les había hecho sufrir en este torneo. Estados Unidos, con 11 contra 11, no le generó ni la mitad de problemas a Bélgica. Piénsenlo bien, uno se fue haciendo temblar a un gigante, el otro se fue sin que el gigante ni siquiera se despeinara. Y entonces vino la comparación final, la que lo resume todo, y la que me llenó el pecho de orgullo. El periodista español dijo, entonces vamos a resumirlo, para que quede clarísimo. Canadá se fue goleado 3-0, sin marcar. Estados Unidos se fue humillado 4-1 en su casa, con su peor derrota en un mata-mata en casi un siglo, quedándose en octavos por 4ª vez consecutiva.
Y México se fue perdiendo 3-2 después de ganar 4 partidos, con récords históricos, generando más peligro que Inglaterra, peleando hasta el minuto 101, con 90,000 personas cantándole hasta el final. Los 3 se fueron en la misma ronda, es cierto, pero solo uno de los 3 se fue como se debe ir un anfitrión, dejando el alma, dando la cara, haciendo historia por el camino y saliendo aplaudido de pie por su propia gente. Y ese, sin ninguna duda, fue México. Y no se quedó solo en lo deportivo, el periodista español fue más allá y metió también en la balanza lo que pasó fuera de la cancha, y ahí la diferencia fue todavía más brutal. Dijo, y si salimos del campo y miramos el torneo completo, la comparación es todavía más aplastante. México regaló al Mundial el mejor ambiente, el estadio más impresionante, la afición más apasionada y las imágenes más hermosas de toda la competición. Los sombreros volando en el Azteca, el himno cantado por 80,000 almas, la fiesta permanente del Zócalo, la hospitalidad con los aficionados de todos los países. Mientras tanto, del lado estadounidense, la conversación fue sobre precios abusivos de boletos, sobre estadios difíciles de alcanzar, sobre falta de transporte, sobre organización fragmentada. Así que no solo México se fue mejor dentro de la cancha, también fue, con diferencia, el mejor anfitrión fuera de ella, ganó las 2 batallas y perdió solo el marcador. Y aquí, amigo, hay que ser honestos y justos, porque este periodista era un profesional serio y también dijo las verdades incómodas para nosotros, y eso hay que contarlo, porque le da todavía más valor a todo lo demás. Aclaró, ahora bien, que nadie me malinterprete, no estoy diciendo que México deba estar contento, ni que esto sea un triunfo. La realidad, la cruda realidad, es que México tampoco llegó a los cuartos de final, sigue sin conseguirlo desde 1986, 40 años ya. Y jugando en casa, con toda la ventaja del mundo, con el mejor camino posible, la exigencia era altísima y no se cumplió. Eso es un fracaso deportivo respecto al objetivo, y sería una tontería y una falta de respeto al aficionado negarlo. Estados Unidos también hizo cosas buenas, ganó su grupo por primera vez en años, jugó bien en algunos momentos, y su proyecto crece. Ninguno de los 3 cumplió su objetivo máximo, ninguno. Pero enseguida remató. Pero una cosa es no cumplir el objetivo, y otra muy distinta es cómo te comportas en el momento de la verdad. Y en el momento de la verdad, Estados Unidos se derrumbó, Canadá desapareció y México murió con las botas puestas, peleando hasta el último segundo. Eso no cambia el resultado en la tabla, pero cambia todo lo demás, cambia lo que el mundo va a recordar de cada uno. Y para cerrar su análisis, este periodista español miró a la cámara, hizo una pausa larga y dijo las palabras que no me he podido sacar de la cabeza, las que te prometí al principio. Dijo, más o menos así, miren, dentro de 20 años, cuando la gente recuerde este mundial y a sus 3 anfitriones, nadie se va a acordar del 4-1 de Bélgica sobre Estados Unidos, ni del 3-0 de Marruecos sobre Canadá. Esos partidos se los va a tragar el olvido porque no dejaron nada. Pero todo el mundo, absolutamente todo el mundo, se va a acordar de esa noche en el Azteca, con la lluvia retrasando el partido, con 90,000 almas cantando, con un México que se levantó 2 veces de la lona y que estuvo a centímetros de la gloria en el minuto 101. Se van a acordar de las lágrimas de esos jugadores, se van a acordar de una afición aplaudiendo de pie a un equipo eliminado. Porque los resultados se olvidan, pero la manera en que un equipo pelea, eso se recuerda para siempre. Y de los 3 anfitriones de este mundial, solo uno dejó un recuerdo digno de contarse, y ese fue México. Y ahí terminó su análisis, y yo me quedé con la piel de gallina y con el pecho hinchado, a pesar de todo. Y me quedé pensando en todo eso, amigo, con una mezcla rara de tristeza y de orgullo, porque fíjate lo poderoso que es esto. Durante años, y tú lo sabes bien, nos han hecho sentir que íbamos por detrás de nuestro vecino del norte, que ellos eran la potencia, los del dinero, los de los estadios, los del futuro brillante, y que nosotros siempre íbamos a remolque. Y llegó el mundial de nuestras vidas, los 3 organizando juntos. ¿Y qué pasó? Nosotros ganamos 4 partidos, hicimos un grupo perfecto, no nos metieron un solo gol en 4 partidos seguidos, rompimos una sequía de 40 años y caímos peleando contra Inglaterra generando más peligro que ellos, en un partido que el mundo entero va a recordar.
Y ellos, con todo su dinero y toda su infraestructura, se fueron goleados 4-1 en su propia casa, con su peor humillación en un mata-mata en casi 100 años. Ojo, no se trata de burlarse de nadie, porque el fútbol da muchas vueltas y mañana pueden ser ellos los que sonrían. Se trata de algo más simple y más sano. Se trata de reconocer, con la cabeza fría, que en el momento de la verdad, cuando había que dar la cara, nosotros la dimos, y ellos no. Y hay un detalle más que me parece precioso y que quiero que no se te pase. Cuando sonó el silbatazo final en el Azteca, cuando la eliminación ya era un hecho consumado y el sueño se había roto, nuestra afición no abucheó, no insultó, no se fue del estadio con rabia. Nuestra afición se quedó ahí, de pie, aplaudiendo a un equipo derrotado, cantando, reconociendo el esfuerzo de unos muchachos que estaban llorando sobre el pasto. Y esa imagen, amigo, esa imagen le dio la vuelta al mundo y conmovió a periodistas de todos los continentes, porque eso es lo que hace grande a un país, no solo cómo celebra cuando gana, sino cómo se comporta cuando pierde. Y nosotros, ese domingo, dimos una lección de grandeza que muy pocas aficiones del planeta serían capaces de dar, y eso no quita el dolor, ni lo va a quitar, y no te voy a mentir diciendo que sí, seguimos sin llegar a los cuartos de final. Seguimos con esa espina de 40 años clavada en el pecho, y esa espina va a doler hasta que la arranquemos. La exigencia sigue ahí, y tiene que seguir ahí, porque el día que nos conformemos con caer bonito, ese día sí estaremos perdidos de verdad. Pero mientras trabajamos para arrancarnos esa espina, y mientras seguimos soñando con el día en que por fin la rompamos, quiero que sepas una cosa, y que la lleves con orgullo. Este México dejó todo. Este México hizo historia por el camino. Este México se fue de su propio mundial como se debe ir un grande, peleando hasta el último aliento, con la gente aplaudiéndolo de pie y con el respeto del mundo entero. Y eso, amigo, es exactamente lo que un periodista extranjero, sin ninguna obligación de regalarnos nada, acaba de reconocer en vivo delante de todo el mundo. Y quiero que te quedes con una idea que a mí me está ayudando mucho a digerir todo esto. En el fútbol, como en la vida, hay derrotas que te destruyen y hay derrotas que te construyen. Las derrotas que te destruyen son las que te dejan sin nada. Las goleadas humillantes, las noches en que no compites, en que no das la cara, en que tu gente se va del estadio avergonzada. Esas son las que te hunden. Y luego están las otras, las derrotas que duelen muchísimo, sí, que te quitan el sueño, pero que dejan una semilla plantada, porque en ellas descubriste de lo que eres capaz, porque en ellas viste a tu equipo mirar de frente a un gigante y hacerlo temblar. Esas son las derrotas que unos años después se convierten en el punto de partida de algo mucho más grande, y lo que vivimos ese domingo en el Azteca, con todo el dolor que carga, es de esas segundas, estoy convencido. Así que ahora quiero saber de ti, ahí abajo en los comentarios, y de verdad piénsalo bien. ¿Estás de acuerdo con el periodista español? ¿Crees que México fue de lejos el anfitrión que salió con más dignidad de este mundial? ¿O crees que quedarse otra vez sin llegar a cuartos y en casa es un fracaso que ninguna estadística puede maquillar? Sé sincero, que aquí se vale debatir de todo. Y dime también, ¿qué se siente ver que Estados Unidos, con todo su dinero y todo su ruido, se fue goleado 4-1 en su propia casa, mientras nosotros caímos peleando hasta el minuto 101? Cuéntamelo todo, que lo quiero leer. Yo ya te di mi opinión, sin esconderte absolutamente nada. Ahora quiero leer la tuya, así que escríbeme en los comentarios, que te prometo que los voy a leer y responder uno por uno. Y si este video, a pesar del dolor, te devolvió un poquito de orgullo, ya sabes perfectamente qué hacer. Regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada, porque aquí vamos a seguir juntos, en las buenas y en las malas, hasta el día en que por fin rompamos esa maldita espina. Nos vemos en el próximo, y desde el fondo del alma, ¡que viva México, el único anfitrión que se fue con la frente en alto!